Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Por eso es que en esta mañana me gustaría que podamos avanzar a este nivel de, ok, soy cristiano, pero ahora lo importante en mi vida, ¿qué es? Es mi santificación. Soy santo en Cristo Jesús. Él me ha hecho santo. Y eso no significa que tú ya no vas a pecar, porque ese es el concepto de mucha gente que piensa que si eres santo ya no pecas. No. Santo simplemente significa que estás apartado para Dios. Eso significa ser apartado para Dios. Santo es apartado para Dios. ¿Qué es santidad? Es lo que hacen los santos. Los que se santifican son aquellos que han sido apartados para Dios y continúan apartándose de las cosas que en este mundo, obviamente este mundo, vamos a ver algunas cosas que van a afectar tu santidad. Pero el Nuevo Testamento, fíjate, el Nuevo Testamento, ustedes ya saben, el Nuevo Testamento nos enseña que la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Hechos 2. ¿Cuándo va a terminar? Primera Tesalonicenses capítulo 4, que dice el rapto de la iglesia. O sea que hay un periodo entre el comienzo y el final. Y tú ya sabes esto, ¿verdad? Yo no sé si hay alguien atrás, si me puedes pasar el siguiente para que, exacto, fíjate, hay un comienzo y hay un final. En la mitad Jesucristo dijo, yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. Jesucristo lo que está haciendo ahora mismo, ¿sabes qué es? Edificando su... ¿Y quién es la iglesia? Pues tú. Si eres un hijo de Dios, ¿qué está haciendo Jesucristo? Edificando su iglesia. Te está edificando a ti, está edificándome a mí. Y esa es una de las cosas que debemos entender, hermanos. Tú, quieras o no, estás dentro del cuerpo de Cristo llamado la iglesia, donde Dios está santificándote. Pero déjame decirte algo. En este proceso de la santificación, tú eres un elemento activo, no pasivo. Porque la salvación, tú no hiciste nada. Nadie puede hacer nada para ser salvo, excepto poner su fe y su confianza en Jesucristo, creer en la obra de Jesucristo, creer que Él vino y murió por tus pecados. Eso es salvación. Salvación es entender que estoy perdido. Salvación es entender que me voy al infierno y para no ir a ese lugar necesito que alguien me salve. No te vas a salvar tú mismo, no te vas a salvar por tus buenas obras, no te vas a salvar por asistir a alguna iglesia. No, la salvación es por fe, creer, confiar. ¿En quién? En una persona. Eso es salvación. Pero santificación, querido, ahora Dios quiere hacer un trabajo contigo y quiere hacer un trabajo dejándote a ti y que tú y yo podamos con Jesucristo y con el Espíritu Santo trabajar de tal manera de que en el Nuevo Testamento vamos a ver algunas cosas. Pero antes de ir al Nuevo Testamento, a ver de qué trata la santificación, yo quiero decirte algo. Mira, Dios en el Antiguo Testamento escogió un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo que escogió Dios? Israel. Ahora, Dios escogió a Israel, un pueblo insignificante, un pueblo que estaba allí en la Mesopotamia, y nadie conocía de estos beduinos de Ur de los caldeos, de donde viene Abraham. Nadie conocía, nadie sabía. Pero Dios en su gracia y en su misericordia dijo a Abraham, sal de tu parentela, sal de tu tierra, sal de ese ambiente, sal, porque yo tengo algo para ti. Bueno, ese Dios que escogió a Abraham también es el Dios que te escogió a ti, que me escogió a mí. Es un Dios de gracia, de misericordia, que Él, donde nos ve, nos llama, nos escoge. Porque Él tiene un plan
Él tiene algo que hacer con tu vida. Él te creó, pero Él te creó con propósitos. Entonces, así como Abraham Dios lo llamó, Dios te llamó a ti. Me llamó a mí, porque Él quiere cumplir sus planes y sus propósitos. Ahora, fíjate qué interesante. Dios le saca a Abraham, hace de Abraham un pueblo, porque vas a ver que toda la Biblia habla de Abraham, Isaac, Jacob, José, Josué, Moisés, David. ¡Wow! Una generación tras generación, generación tras generación. Dios estaba guiando a un pueblo, porque Dios tenía un plan para ese pueblo. Ahora, quiero que me acompañes con tu Biblia. Vamos a ver algunos textos. ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con este pueblo? Quiero que vengas a Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Algo pasó con este pueblo. Fíjate, Dios fue tan bueno con este pueblo. Dios les dio a este pueblo, ¿sabes? Algunas cosas. Déjame recordarte rapidito. Dios les dio líderes. ¿Te acuerdas? Dios les dio líderes para que les guiaran. Está Abraham, está Moisés, está David, está Esdras. Y estos hombres eran hombres piadosos que enseñaban al pueblo a cómo amar a Dios, cómo seguir a Dios. A través de estos líderes Dios les hablaba. Así que fíjate qué importante entender. Este pueblo era tenía tanta gracia de parte de Dios, que no solamente mandaba profetas, pero la palabra de Dios a través de los profetas. Lo que Dios quería que el pueblo sepa lo hacía a través de los profetas. O sea, tenía líderes y tenía la palabra. Dios les dio una tierra. Cuando Dios les sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, les llevó a la tierra prometida. Los metió a la tierra prometida. Los dio una tierra. ¿Cómo dice la Biblia que era la tierra? Qué increíble, qué bueno que era Dios. Qué bueno que era con este pueblo. Los da líderes, los da su palabra, los lleva a una tierra que fluye leche y miel. Y en esa tierra, ¿qué hizo? Les mandó a que construyeran primero una carpa, después un templo. ¿Y qué pasaba en la carpa? ¿Qué pasaba en el templo? La presencia de Dios estaba con ellos. Wow, uno dice, pero ¿en serio? ¿Y Dios hizo eso por el pueblo de Israel? Sí, Dios les dio líderes, les dio su palabra, les dio una tierra, y en la tierra les dio un templo para que Dios esté en medio de ellos. Wow, qué privilegio. Qué privilegio que como pueblo de Dios ellos tenían todo de parte de Dios. Pero tristemente, fíjate lo que pasa con este pueblo. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Mira lo que ve Dios en este pueblo. Dice, recorrer las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Israel, el pueblo de Dios se había corrompido de tal manera de que no había uno que haga justicia. No había uno que camine en la verdad. Y es interesante, en el Nuevo Testamento, Pablo en Romanos capítulo 3, él nos describe la misma condición del hombre. ¿Qué dice en Romanos capítulo 3? Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, cada cual se apartó por su propio camino. ¿En serio? ¿Eso pasó con Israel? Sí, es lo que está diciendo el profeta Jeremías. Le está diciendo al pueblo, acérquense a Dios, caminen en justicia, caminen en verdad. Fíjate cómo sigue. Aunque digan, este pueblo conocía a Dios y ellos podían decir con su boca, vive Jehová, vive Jehová. Ellos sabían que Dios estaba con ellos.
pero estaban haciendo juramentos falsos. Vive Jehová, pero ellos todavía practicaban o vivían en la mentira, diciendo cosas falsas de parte de Dios y seguramente de parte de su prójimo. Pero fíjate, ¿qué pasa con el corazón de estas personas? Dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad? El profeta está exclamando, Señor, este pueblo ya no te busca, este pueblo no camina en la verdad, no camina en la justicia. ¿Tú no estás mirando esto, Señor? Y el profeta dice, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. ¿Cómo puede ser esto que un pueblo que reciba tanto de Dios ahora tenga un corazón endurecido? Bueno, ¿sabes? Proverbios capítulo 4 versículo 23, ¿sabes lo que dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ese lugar mana la vida. ¿Ves qué importante? Ahora te voy a hablar un poco del corazón, pero el problema de Israel es que había endurecido el corazón. Dios lo había disciplinado. Dios había hecho cosas para mostrarle la ira de Dios, pero ellos cada vez más endurecían su corazón. Hermanos, yo estoy más aterrado de lo que está sucediendo, no solamente afuera, pero dentro de la iglesia. Porque afuera está bien, porque son impíos. Mira lo que está pasando en Venezuela. Un dictador, un hombre malo que ha metido ya más de 1,200 personas a la cárcel por protestar, y niños y personas discapacitadas están en la cárcel, muchos periodistas, mucha prensa encarcelados, y hay gente que todavía está escuchándolo ahí en Venezuela. Si tú no has visto, sería bueno que veas cómo cuando el dictador se para y comienza a hablar, tiene todavía gente que le escucha a un hombre que no le importa la vida de las personas y quiere seguir como presidente de Venezuela cuando el 90, el 80% de Venezuela no quiere que él esté. Ahora, ¿por qué sucede eso? Fíjate, ven a Isaías. Ahora, ¿ves el corazón? El problema del hombre es el corazón. El corazón del problema del hombre es el corazón. Es el corazón. Isaías, ven conmigo, Isaías capítulo 5. Y este es terrible. Cuando yo escuché y leí, cuando estaba mirando la escritura, otra vez, este pueblo de Dios, que Dios había escogido, que Dios había salvado, que Dios le había llamado, mira lo que hace este pueblo. Isaías capítulo 5. Voy a leer rápido porque no quiero demorarme mucho en esto. Sígueme por favor, versículo 8. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Si te das cuenta, cada cosa que va el profeta, cada cosa que él va a pronunciar es un ay. ¿Qué es un ay en la Biblia? Es un juicio. Es proclamando un juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay, Jesucristo es dictaminando, hay un juicio que va a venir. ¿Pero por qué va a ser ese juicio? Dice, porque están juntando casa y casa y añadiendo heredad de heredad. Se preocupan más de añadir casas, heredades y cosas materiales. Se preocupan de eso, ok, háganlo y van a ver lo que les pasa. Ay de ustedes. Verso 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez
que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Quítale la embriaguez, quítale el alcohol, pero hay de aquellos que están consumiendo o están simplemente llenándose de cosas de este mundo para poder estar satisfechos con las cosas de este mundo. Hay de aquellos que se embriagan, hay de aquellos que están simplemente mirando las cosas terrenas. Síguele. Verso 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta. Hay de aquellos que traen cuerdas de vanidad. Fíjate que la vanidad viene con la avaricia y la avaricia viene con el deseo de poder. Ese es el problema de estos dictadores, este es el problema de estos líderes, que cada vez que tienen más poder se hacen más avaros, y cada vez que son más avaros no les importa la gente, les importa solo ellos. Verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué palabras del profeta tan actuales que podemos escuchar hoy? Cuando hoy estamos escuchando que allá en el mundo están tratando de decir que lo que es malo está bien y lo que está bien está mal. Escúchame, querido hermano. Una de las cosas que deberíamos de estar muy pendientes como iglesia, de poder tener bien claro qué es la verdad y qué es la mentira, qué es la luz, qué es las tinieblas, es cuando la gente comienza a atacar la verdad de Dios, este libro. Mira lo que está pasando. Ahora están tratando de confundir a la gente, diciendo que si eres hombre, puedes ser mujer, si quieres. Y si eres mujer, puedes ser hombre. ¿Ves? Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Ves cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Por el corazón endurecido del hombre. Por el corazón endurecido de no someternos a la voluntad y al plan y al programa de Dios. Que yo le estoy diciendo a Dios, Dios, mi plan, mi programa es mejor que el tuyo. Eso está diciendo el mundo. Fíjate lo que están diciendo otro grupo en cuanto a la ideología. Escúchame, esto de la ideología de género. Si esto seguimos escuchando, ¿sabes qué? Van a terminar ellos creando leyes, permitiendo que esto suceda, de tal manera que los matrimonios ya no van a ser hombre con mujer, sino hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Y qué va a pasar con la sociedad? Se va a destruir. Vamos a terminar siendo una especie humana horrible, sin el diseño divino. El diseño de Dios. No puedes tocar el diseño de Dios y recibir bendición de Dios. Ay de aquellos que a lo dulce dicen amargo. Ay, viene el juicio, hermanos, viene un juicio. ¿Y en las iglesias qué está pasando? ¿Qué está pasando en las iglesias? En las iglesias, no, ahora escuchamos que hay mujeres que comienzan a pastorear y ser líderes de las iglesias. Y el mundo aplaude. Y la gente aplaude. Ay de aquellos que a lo amargo dicen dulce y a lo dulce amargo. El versículo
21. Ay de los sabios por sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de aquellos que no necesitan ningún tipo de consejos, ningún tipo de enseñanzas y que dicen, déjame vivir mi vida. Yo sé cómo la vivo, yo sé qué hacer con mi vida. No necesito yo ningún tipo de consejo. Wow. Versículo 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Versículo 24 dice, por tanto. ¿Qué significa este por tanto? Este por tanto es un resumen de lo que va a pasar de todos los ayes. ¿Qué es este por tanto? Dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Qué tremendo. Israel, el pueblo de Dios, llegó a esta condición por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Ahora, iglesia querida, estamos en el Nuevo Testamento. Y el problema tuyo y mío, ¿sabes cuál es? El problema del hombre es el corazón. El corazón del problema es el corazón. Sigue siendo el corazón. ¿Sabes por qué? Jesucristo, cuando Él estuvo aquí, Él habló, enseñó por medio de parábolas. ¿Cuál fue la primera parábola que Él enseñó? La primera parábola. Él habló por parábolas en Mateo capítulo 13 y en Lucas capítulo 15 comienzan la lista de parábolas. Pero la primera parábola en Mateo capítulo 13 es la del sembrador. La del sembrador. Y vos vas a ver que en esta parábola, la parábola del sembrador, si tú notas, hay 4 elementos en esta parábola. Está el sembrador, número 1. Está la tierra donde caía la semilla, número 2. Y está el resultado de cada una de estas tierras. Ahora, escucha. El sembrador tira la semilla. ¿Y por qué no hay fruto en los 3 primeros caminos? Porque es mala tierra. ¿Y la tierra a qué se refiere? Al corazón del hombre. El corazón del hombre. Porque en la última tierra, dice la Biblia, dice la parábola de Jesucristo, que cayó en buena tierra. ¿Y qué pasó en esa buena tierra? Dio fruto. Así que fíjate, el problema del hombre, Jesucristo desde el principio dijo, muchachos, cuando ustedes estén en la iglesia, cuidado, el problema del hombre es el corazón. Porque solo en un corazón malo, duro, perverso, no va a haber fruto. Pero en el corazón donde cae la semilla y el corazón es bueno, ¿qué dice? Va a haber mucho fruto. Hermanos queridos, fíjate, yo edificaré mi iglesia. ¿Sabes lo que está haciendo ahora mismo Jesucristo? Está trabajando en tu corazón. Está trabajando en mi corazón. Pero ¿qué está tratando de hacer que pase en mi corazón? Que me santifique. De eso trata la edificación, ser santo. Algunos dicen, no, yo soy bueno. No. Para Dios no es lo mismo bueno que santo. Hay gente muy mala que es buena. Los narcotraficantes, fíjate, hasta Maduro lee la Biblia. Hasta Maduro nombra a Dios. Y eso no quiere decir que es bueno. Su vida lo demuestra, sus frutos lo demuestran.
matando gente inocente, encarcelando gente inocente, torturando gente inocente. ¿Eso es ser bueno? Tú vienes a la iglesia y dices, yo soy bueno. ¿Así eres bueno? ¿Y cómo vives en la semana? ¿Amas a tu prójimo? ¿Respetas la ley de Dios? ¿Oras con tu familia? ¿Lees la Biblia con tu familia? ¿Respetas a tu prójimo? ¿A tu vecino que vive al lado tuyo? ¿Le limpias la yarda? El problema tuyo y mío radica en el corazón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en tu corazón? Y entonces, ser bueno y ser santo son cosas totalmente distintas. Ser santo significa que yo estoy apartado para Dios y suceden algunas cosas. Te voy a mostrar algunas cosas. Voy a seguir hablando de la santificación, porque de eso trata la iglesia en estos días. Cada día más santos. Pero ¿de qué trata esto de la santificación? Fíjate, pásale el video. Bueno, pásale el siguiente. El siguiente. Ok. La Biblia dice que el problema nuestro en el corazón es que nuestro corazón está dividido. ¿Qué significa eso que está dividido? Que queremos amar a Dios. Sí, yo estoy seguro que la gente, si sales afuera, le dice, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero también mi pecado. Pero también mis ídolos. Pero también mis cosas que yo quiero en la vida. No, pero o ¿crees en Dios? ¿O crees en tu idolatría, en tus placeres, en tus deseos pecaminosos? ¿Crees en Dios o crees en esto otra cosa? No se puede no se puede vivir la santidad teniendo las dos cosas. O tienes la una o dejas la otra. Jesucristo dijo, no se puede servir a dos señores. O amarás al uno y odiarás al otro. Jesucristo fue radical en eso. Pero el problema es del pueblo de Israel en Oseas capítulo 10 versículo 2. Oseas les dijo al pueblo, ¿está dividido su corazón? ¿Tu corazón está dividido? Ok, los domingos a la iglesia, pero en la semana como yo quiero, como a mí me desea, como a mí me gusta. No, eso no es santificación. No es de su santificación. Fíjate lo que dice, sigue el próximo texto. Dice en 1 Reyes 18:21. Y este es interesante porque cuando aparece Elías, aparece en medio de un trasfondo bien terrible en Israel, porque el rey que moraba en ese entonces era el rey Acab. ¿Y sabes qué hizo el rey Acab? Era uno de los reyes de Israel, del norte, de las 10 tribus del norte. Hizo que la idolatría a Baal sea permitido. O sea que ahora se podía adorar a Dios y al ídolo, Baal. Y tenía una mujer que en vez de mujer, yo creo que era el mismo diablo que tenía al lado de ella. Se llama Jezabel. ¿Y qué hizo Jezabel? Jezabel escuchó que Elías había reunido 400 profetas de Baal y los había desafiado a ver quién es el Dios verdadero. Y Elías, en un acto heroico, en un acto de valentía, reúne los 400 profetas y les dice, ahora vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y los sacerdotes del Dios a Baal hacen su sacrificio y no pasa nada, y ellos oran, no pasa nada. Elías hace su sacrificio, manda poner agua en el sacrificio, ora a Dios y le dice, Dios, demuéstrales quién es el Dios verdadero. Y entonces Dios confirma, sella la profecía del profeta Elías y hace que la gente se dé cuenta quién es el Dios verdadero. Hermano, en tu vida la gente sabe quién es el Dios verdadero. O todavía estamos tratando de vivir con ídolos del pasado y no queremos sacarlos de nuestras vidas.
Y entonces, ¿sabes lo que hace el profeta en ese momento al pueblo de Israel? A este pueblo duro de corazón, a este pueblo que se había endurecido y no quería escuchar la ley de Dios. Mira lo que les dice. Dice, y acordándose Elías, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Elías se paró y les dijo: ustedes tienen un problema. El problema de ustedes es su corazón, que está dividido. Quieren servir a Dios y quieren servir a Baal. Quieren servir a Dios y quieren servir a sus ídolos. ¿Qué más dice el Nuevo Testamento? Es bien claro, es bien nítido. Podemos gastar mucho tiempo, pero solamente he escogido este versículo. En el Nuevo Testamento dice en 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermano, Dios está edificando su iglesia. ¿Con quién? Con aquellos que han entendido que hay un Dios y que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si tú crees que vos puedes ir al cielo creyendo en Dios, un Dios de tu mente carnal, de tu mente distraída, en un Dios que no es el Dios de la Biblia, cuando te mueres te vas a ir al infierno, porque tú no has creído en el Dios que mandó a su Hijo como mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es Jesús el que hace la diferencia en la vida de las personas. Es Jesús el que puede cambiarte ahora de ser una persona que estaba muerta espiritualmente a una persona viva espiritualmente, una persona que estaba camino al infierno, una persona que ahora va camino al cielo, una persona que estaba en su vida condenada a la muerte, al infierno eterno, a una persona justificada, salvada, redimida, perdonada, rumbo al cielo. Es Jesús. No te olvides, no te equivoques. Es Jesús. Y este Jesús es el que nos manda a vivir en santidad. Ahora, déjame rapidito. ¿Cuáles son las palabras que en el Nuevo Testamento se habla de santidad? Por ejemplo, bueno, pasa, sigue. Ok, fíjate, antes de ir, en Jesucristo, cuando estuvo aquí presente en la tierra, Él tuvo problemas con los fariseos, con los saduceos y con los herodianos. ¿Qué significa esto? Que ellos eran grupos que cada uno tenía su propia filosofía de vida. Cada uno tenía su propio pensamiento. Por ejemplo, los fariseos. Los fariseos eran los más duros en el tiempo de Jesús, porque ellos tenían un orgullo de sus tradiciones. Y es lo que pasa cuando yo hablo con mucha gente. Dicen: no, yo soy católico y de católico no me sacas. Bueno, esa es tu tradición. Pero la Biblia no habla de tradición, la Biblia habla de una relación con una persona. Pero los judíos estaban tan orgullosos de su tradición que hasta le crucificaron a Jesús. Porque para ellos era más importante su tradición que Jesús. Y eran tan orgullosos que eran muy hasta legalistas. ¿Qué significa esto, legalistas? Que para ellos más importante era obedecer los preceptos, no de la Biblia, sino los preceptos de los hombres legalistas, los fariseos de aquel entonces. Eso me recuerda mucho. Por ejemplo, los fariseos se preocupaban y le decían a Jesús: Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Antes de comer hay que lavarse las manos. Y Jesucristo les tuvo que decir: mira, no todo lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Lo que sale del corazón, eso contamina al hombre. Jesucristo tuvo problemas con los fariseos, porque los fariseos le decían: hey, ¿por qué estás sanando el día sábado? Si el día sábado no hay que hacer nada. Jesucristo tuvo que enseñarles: mira, tú siendo bueno, si se cae un burro en la zanja, ¿qué haces si se cae el día sábado? ¿Qué haces?
pues lo saco. Bueno, yo soy el Señor del día sábado. Yo he venido para yo ser el día de reposo. Jesucristo es tu reposo, hermano. No es un día, es Jesús, es un hombre, es una persona. Entonces los fariseos tenían este problema. Eran orgullosos, eran legalistas. Y para Jesucristo era un impedimento llegar con el mensaje nuevo de la gracia de Dios, la misericordia de Dios. No entendían. Igual hoy. La gente ama más su tradición que la persona de Jesús. ¿Qué pasa con los saduceos? Los saduceos eran en ese tiempo la gente más educada. La gente educada, digamos, de clase media alta. Entonces eran todos aquellos que podían ingresar a la escuela, a la universidad. ¿Y qué pasaba con los saduceos? Ellos entendían que cualquier religión o cualquier forma de vida tiene que ser razonada, tiene que ser inteligente, tiene que estar de acuerdo con la ciencia, tiene que tener filosofía. Por eso es que en ese tiempo, acuérdate, asomaron los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que ellos comenzaron a diseñar los pensamientos de tal manera de que les enseñaron a vivir la vida desde un punto de vista humanísticamente. Pero Jesucristo vino y dijo, no. La vida cristiana no tiene que ver con filosofía, con ciencia. La vida cristiana tiene que ver con el Hijo de Dios, que Él es la sabiduría de Dios, es el poder de Dios, Jesús. Y entonces tenía problemas con estos, porque estos no creían, por ejemplo, en los milagros. Cuando Jesucristo hacía un milagro y decían, no, este está haciendo milagros, pero seguramente no es del Espíritu, es de Belcebú. Y seguramente cuando escuchaban los milagros que hubo en el Antiguo Testamento, eso de que Moisés cruzó el Mar Rojo, eso de que Elías hizo descender fuego del cielo, esos son cuentos. Esos son cuentos, son historias, son mitos. No, está en la palabra, y si está en la palabra es verdad. Pero hoy también vemos en nuestros días, la ciencia quiere menospreciar lo que está en la palabra. Y están los herodianos. Este era el tercer tipo de personas más odiados de aquel entonces. ¿Por qué? Porque estos eran los hombres que se jactaban del poder. Y como tenían poder, tenían placer. Y como tenían placer, eran materialmente humanistas. Todo lo hacían por la plata, todo lo hacían por jactarse lo que tienen. Estaba escuchando un testimonio de una señora americana. Me llamó la atención el testimonio de esta señora cuando dijo, a mí me llama la atención los hispanos. Pero esta señora era empresaria, era una mujer que tenía mucho dinero y era una mujer que se vestía como cualquier otro. Pero la señora decía, a mí me llama la atención los hispanos, que veo que llegan aquí a este país y andan llenos de joyas, de anillos, de relojes, de traje. Dice, wow, parece que su identidad es lo que están puestos. Y ella, teniendo mucho dinero, no le importaba ser normal, vivir normal. Es más, tenía un coche igual que cualquier otro normal que tiene un coche aquí, pero el hispano tiene una troca. Y si puede comprarse un carro más grande, es mejor, porque esa es su identidad. Esa es su identidad. ¿Sabes? Es la misma situación que vivía Jesús con los herodianos. El placer, el hedonismo, el materialismo. Jesucristo tuvo que luchar contra todos esta lacra de hombres que solo estaban pensando en su mente. Fíjate, Juan, ven conmigo, Juan capítulo 12, versículo 43. El problema del corazón de estos hombres, Juan capítulo 12, versículo 43. ¿Cuál era el problema de estos hombres? De los fariseos, de los saduceos, de los herodianos. Juan capítulo 12, mira, y me encantaría que este texto, versículo 43,
Dice así, mira, el problema del corazón de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos era este: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese es el gran problema del hombre, ese es el gran problema del corazón del hombre, que amamos más la gloria mía que dar gloria a Dios. Y no se puede cuando se tiene una mente dividida, cuando no hay una clara división entre lo que es santo y lo que es impuro, lo que es sagrado y lo que es sacrílego. No se puede. Ahora, en el Nuevo Testamento, rapidito, vamos terminando. Fíjate, hay palabras que sería bueno que te vayas familiarizando, porque de esto vamos a hablar. ¿De qué trata la santificación? Porque un santo tiene que santificarse. Entonces en el Nuevo Testamento va a haber, para no tener un corazón duro, para no llegar al punto de Israel, para no llegar a ese punto triste, funesto de Israel, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, pásame el siguiente slide. En el Nuevo Testamento vas a encontrar este tipo de palabras. Por ejemplo, ¿qué significa ser santo? Ser lleno del Espíritu. ¿Sabes cómo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, de eso vamos a hablar. De eso va a tratar de aquí hasta Dios mediante, si el Señor no viene. Vamos a ver cómo yo tengo que ser santo, porque ya soy salvo. Si ya soy salvo, ¿cuál es el siguiente paso? Tu santificación. El nivel que te toca vivir ahora es en santidad. ¿Qué significa eso? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más significa? Pregunta, hermanos, ¿tú tienes sed de la palabra? ¿Tú tienes hambre de la palabra? Eso es ser santo. Es desear la palabra de Dios, es desear los mandamientos de Dios, es desear conocer la voluntad de Dios. Porque eso es lo que va a ayudar a que el proceso de tu santificación continúe hasta que Él venga. ¿Qué más? ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa santidad? Más de Cristo, menos de mí. ¿Te acuerdas lo que dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. O es necesario que Él crezca y yo mengüe. De eso trata la santidad, hermano. Cuando en una iglesia, en una familia, no hay este concepto de santidad, por eso tenemos tantos problemas. Porque al no entender el concepto de la santidad, estoy tratando de vivir mi vida cristiana en mis fuerzas, a mi manera, en mi plan, en mi propósito. ¿Qué más significa esto de santidad? Hacer morir ¿a quién? No a tu mujer, no a tus hijos, no a la iglesia, no a tu hermano, no al pastor. Hacer morir el viejo hombre, la vieja mujer, aquel hombre que está allí y que todavía está vivo. Hay que matarlo, hay que seguir matándolas. Es un proceso hasta que Jesucristo venga. De eso trata la santidad. ¿De qué más trata la santidad? Pablo dijo en Romanos capítulo 7: miserable de mí. Sabes, hay gente que en la iglesia entra como con un orgullo, con una petulancia, con una jactancia, diciendo, como diciendo: mira, aquí está papá, sacando el pecho, mira, aquí estoy, yo soy. Sabes, en la Biblia hay una parábola que Jesucristo contó de el fariseo. Y dos hombres murieron. El uno fue al seno de Abraham y el otro fue al infierno. Y entonces la parábola dice que el fariseo, golpeándose en el pecho, decía: yo no soy como estos publicanos. Yo he orado, yo he diezmado, yo he ayunado, yo he hecho todo lo que Dios me ha mandado. Y pensaba que por eso iba a ser justificado delante de Dios. Pero Lázaro, el que murió, el pobre que murió, él se golpeaba el pecho diciendo: ¿qué? Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Sabes? Lázaro tocó el corazón de Dios
antes que el fariseo orgulloso, jactancioso. Aquel que piensa que por sus buenas obras Dios lo va a sorprender a Dios, lo va a agradar a Dios. ¿Sabes? Pablo entendió eso y él dijo: miserable de mí, porque quiero hacer lo bueno y no puedo. Por eso es que Pablo grita y exclama al final: pero gracias a Jesucristo, que Él me dio vida, que Él me salvó. De eso trata la santidad, hermanos. Reconocer que no hay nada bueno adentro mío, porque si no viene de Él, soy miserable. ¿Qué más es la santificación? Tomar la cruz y morir. ¿Sabes? En los hogares, cuando se pelean entre esposos, ¿sabes? Ellos dicen: bueno, vamos a arreglar el problema. No, nunca van a poder arreglar sin ponerse en la cruz, sin primero morir. Cuando tú aprendes a morir a ti, entonces vas a mostrar a Cristo. Y entonces hay posibilidad de solución. Todo esto es y tiene que ver con la santidad. Y por último, dar fruto. Dar fruto. Si estás viviendo en santidad, ¿sabes qué? Vas a dar fruto. Todo esto es parte del proceso de la vida cristiana. Cuando Jesucristo enseñó esta parábola hermosa de los 3 terrenos, cayeron la semilla, pero en los terrenos endurecidos, de corazones duros, Dios no pudo hacer nada. Pero cuando la semilla cae en buena tierra, entonces hay esperanza. Hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Es buena tierra? ¿Estás listo para que esta semana esa semilla comience a penetrar, a tomar raíces y comience a crecer para dar fruto? ¿O todavía estás como ese terreno que fue un terreno duro, que la semilla cayó, vinieron los pájaros y se llevaron? O vinieron, sembraste la semilla y como había muchas piedras alrededor, la semilla no pudo penetrar y no hubo fruto. O como la semilla penetró en ese otro camino y quiso salir, pero los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo impidieron que la semilla salga, crezca. Qué tristeza. Cayó la semilla, pero no pudo dar fruto. Hermano, es hora de que revisemos nuestro corazón, a ver si está el corazón listo para recibir la semilla que es Jesucristo. Y cuando Jesucristo venga a mi corazón, entonces va a haber fruto. Amén. Cierra tus ojos.